¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias que nos acompaña. Bienvenido a la mesa de análisis Reto 2024. Me da gusto saludarle y en esta ocasión vamos a analizar cuáles son las perspectivas económicas de México rumbo al relevo ya próximo en el gobierno federal. Y es que estará usted de acuerdo conmigo que la victoria de Morena y sus aliados pues abrió la posibilidad de concretar distintas reformas, entre ellas de manera sustantiva la reforma al Poder Judicial, con el fin de elegir por el voto ciudadano a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, y que en su momento ha causado cierta inestabilidad en los mercados financieros, ¿sí? Sin embargo, con el anuncio de una parte del sector del Gabinete Federal que dio a conocer la virtual presidenta electa, hubo una reacción positiva. Y a esto habría que sumar que el actual gobierno federal señala que las finanzas nacionales son sanas. Por ello resulta importante hacer una revisión de las perspectivas de nuestra economía nacional. Pues yo le diría que no solo por estos temas de coyuntura, sino por el contexto general en el que pues, se ha desarrollado la política económica de México. Y mire, para hablar de estos temas, tengo un enorme placer en presentarle y anunciarle que hoy nos acompañan en esta mesa Reto 2024 Mauricio Masud Martínez, empresario, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, la CONCAEM. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias, un Te placer. agradezco mucho. Y el economista Pablo Mejía, catedrático de la Facultad de Economía y coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a iniciar esta conversación. A ver, maestro, déjeme preguntarle, haciendo un poco de contexto, ¿sí? El actual gobierno de la República está por concluir su responsabilidad. Ha habido acciones en el terreno económico, macroeconómico, que han sido, a decir de los expertos, acertadas, otras no tanto. ¿Con cuáles habría que quedarnos? ¿Cuáles serían unas? ¿Cuáles serían otras? ¿Cuáles destacarías? Gracias. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Esa es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho a lo largo de esos 6 años. Debemos pensar que durante los años previos, alrededor de unos 40 años, en México se consolidó un modelo de desarrollo que coloquialmente le llamamos neoliberalismo, que no es más que una economía de mercado y abierta a los flujos de capital y de comercio. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la parte sustancial de este modelo se mantiene. Seguimos siendo una economía de mercado, una economía abierta, y lo que nos costó muchísimo trabajo durante estos años que comentaba, pues es el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, entre ellos el fiscal. Y creo que la tarea que han hecho ha sido bastante aceptable, aunque obviamente hay una serie de factores que hacen dudar, que siembran cierta incertidumbre al respecto. ¿Qué podemos decir del desempeño del gobierno en términos económicos durante los últimos años? No debemos perder de vista que México y el mundo pasaron por la peor crisis sanitaria en casi 100 años. Sí. Y eso obviamente no solamente afectó las decisiones del gobierno, sino también trastocó la forma como funcionamos, como reaccionamos los ciudadanos y las empresas. En ese sentido, vale la pena enmarcar lo que pasó en los últimos 2-3 años a partir de esto. La economía mexicana recuperó su crecimiento, un crecimiento más alto del que se había tenido antes, debido a diferentes factores, entre los que destacan algunas decisiones acertadas del gobierno, aunque obviamente los distintos actores lo toman de diferente manera. Particularmente la reforma laboral que limitó o excluyó teóricamente la subcontratación y que permitió que aumentara el empleo formal, por un lado. Por otro lado, el incremento del salario mínimo, que había caído en términos de poder de compra desde principios de los 80 hasta más o menos 2012 por ahí, había caído más o menos en 70% su poder de compra. Entonces era una deuda social que se tenía con la clase trabajadora. ¿Te referías al anterior al outsourcing? No, me refiero al salario. Ahora me refiero al salario. Sí, pero en el términos de contrataciones y eso. Sí, al outsourcing. En términos del salario, eso, además de incrementar el salario mínimo, ha contribuido a empujar al alza también el salario medio.
y como consecuencia el consumo se ha recuperado y ha sido un factor de impulso al crecimiento económico. Okay. Por otra parte, pues las decisiones con respecto a la inversión pública en estas grandes obras tan cuestionadas en muchos ámbitos, Sí. que también han favorecido el crecimiento de la inversión privada como complemento, y esto junto con el nearshoring, ¿no? que le llamamos. ¿Qué podría destacar así brevemente en términos negativos o cuestionables? Por un lado es la recomposición del gasto público. Los programas sociales han significado una mayor presión a las finanzas eso a costa de la atención de otros servicios básicos que pueden tener un servicio de un efecto de largo plazo en términos de crecimiento, de bienestar, etcétera, que son educación y salud, por mencionar algunos de ellos. A ver si entendí, Pablo. Al empujar los proyectos sociales, ¿se estaría dejando de invertir en otros lados? ¿Es lo que me dices? Sí, yo creo que, y eso, bueno, lo comentaré un poquito después, yo creo que los programas sociales podrían ser un poco más selectivos. O sea, el problema que yo le veo es que son universales. Universales. Y en ese sentido, pues es mayor la carga fiscal que significan. Y esto se une a otra serie de factores que tenemos ahí pendientes, que es el tema de las pensiones, sí, el tema de Pemex, y bueno, todos sabemos formalmente, coloquialmente, que Pemex es un problema desde su funcionamiento, sí, pero eso se añade que los yacimientos petroleros tradicionales prácticamente se han agotado en un contexto internacional donde el precio del petróleo es muy volátil, ¿no? Entonces, todo esto sí pone un poco en jaque las finanzas públicas, digamos, se han hecho esfuerzos por mantenerlas estables. No tenemos problemas de que tengamos una crisis como en los 80s, principalmente en los 80s, por cuestiones fiscales, sí, pero sí, obviamente hay presiones fuertes. Y lo otro que, bueno, me gustaría destacar por último, y creo que es un debe importante, es el combate a la criminalidad. Yo creo que ahí sí es una deuda que se queda en este gobierno, creo que ha sido muy pasivo en ese rubro, aunque hay avances en algunos, el combate a algún tipo de delitos, pero digamos el saldo, lo percibimos, es muy negativo. Bien. Gracias, Pablo. Mauricio, se habla del superpeso, hay digamos, un ejercicio de las finanzas responsable, tenemos las reservas probadas más grandes de la historia, ¿no? Una inflación de un dígito preocupante porque está llegando al 5, ¿no? Pero manejable. ¿Cómo dirías tú que termina esta administración y cómo percibes que arrancaría la próxima en términos económico-financieros? Claro que sí, Francisco. Y antes que nada agradecerte la invitación al programa, comentarte que bueno, tengo la oportunidad de representar al 96% de pymes del sector empresarial. Comenta Pablo muy bien ahorita los indicadores económicos, estoy muy de acuerdo con ellos y me gustaría contextualizar un poquito lo atípico de este sexenio. Yo lo dividí en 3 periodos en tiempo. Hablamos de un 2018 con un cierre económico bueno para el sector pyme, te lo hablo desde mi perspectiva. Un 19 con un arranque de enero, te acordarás, muy complicado con el tema del desabasto de combustibles, el cual nos generó un arranque, el peor enero de muchos años para la parte de las MIPYMES, y eso nos generó una pérdida importante en ese año. Después se vino la pandemia 2021, como bien lo dice Pablo, eso cambió radicalmente los hábitos y el dinamismo de la economía y de las políticas públicas económicas. Y 22, 23 prácticamente fueron años electorales, ahí lo vemos nosotros resumido, Enrique, en un tema que hoy se da la transición ya con un peso sí fuerte, sí estable, con una depreciación que se dio en estas últimas semanas del 8% aproximadamente, y no derivado, yo creo que al cambio de gobierno a las elecciones del 2 de junio, yo creo que fue poquito posterior cuando se anuncia que la serie de reformas del llamado Plan C irían completas en el último periodo de esta administración, ¿no? Yo creo que eso fue lo que generó mucha intranquilidad en los mercados internacionales. Hoy día no podemos desprendernos de que la globalización incide en cualquier cambio de gobierno en cualquier país del mundo. Entonces creo que ahí tenemos que ser muy, muy cuidadosos en el tema cómo se está dando esta transición de gobierno. Hoy anuncia ya la doctora la segunda parte de su gabinete y eso fue muy bien recibido por la parte de los mercados extranjeros, los mercados financieros, y creo que eso tendría que ser el camino a seguir, ¿no? Hay que ser, yo creo
creo que muy prudentes ahorita en esta transición. Hay que cuidar el tema de la inflación, lo comentas muy bien. Si bien hoy está en un 4.58%, no olvidemos que en el 22 llegamos a ese 8%, el cual generó también un impacto negativo en la parte de las pymes, muy, muy negativo. Veníamos de un proceso de recuperación de la pandemia, ese 8% lo rezagó mucho y hoy este 4.58 pone nervioso finalmente al tema de la pyme a nivel nacional. Habrá que cuidar también la parte de que, bueno, dio el Banco de México a conocer que la tasa de referencia se mantendrá en el 11%. ¿Eso qué refiere? Que tendremos acceso a capitales de trabajo muy costosos todavía. Y tú sabes bien, Enrique, que la pyme finalmente algo que le cuesta mucho trabajo es el acceso a esos capitales para poder generar algún crecimiento, ¿no? Pues ahí los bancos tendrían que ponerse, porque finalmente ese es el trabajo de los bancos, financiar proyectos. Lo hemos comentado, yo creo que sí la banca comercial de alguna manera también, o la banca misma de desarrollo tendría que hacer un cambio de 180 grados para volverse una banca mucho más asequible, porque el 96%, insisto, no es lo mismo, y hoy le preguntas a un empresario cómo ve la economía, a un pyme, que a un gran empresario. Un gran empresario te podría decir, bueno, yo dupliqué mi fortuna, por decir de alguna manera. El pyme, estamos manteniéndonos prácticamente con alfileres ante un tema de pandemia, post-pandemia, y con algunos índices que sí nos han afectado y pegado directamente. Y ¿no? Habría que recordar en este contexto de lo que dice Mauricio, que las pymes son las que dan los grandes empleos, no solamente en México, en el mundo. No son las grandes empresotas, son las micro, pequeñas y medianas empresas las que dan la mayor parte de los empleos en el mundo. Bueno, a ver, Pablo, hubo elecciones, pero los mercados reaccionaron bien después de una, pues, es decir, hubo primero este nerviosismo, que es, yo siempre digo que generalmente se da una reacción de los mercados negativa después de las elecciones. Pero luego empezaron a tener otro comportamiento. Cuando la elección y el resultado había sido contundente, maestro, ¿sí? ¿A qué crees que se ha debido esta situación? Bueno, yo creo que, ya como se comentaba, yo creo que hay mucha incertidumbre con respecto a este cambio de gobierno, particularmente el énfasis que se ha puesto en las reformas del presidente López Obrador y la continuidad que también ha declarado la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con respecto a estas. Algo que crea mucho nerviosismo es el tema del Poder Judicial, efectivamente. Son cosas que causan mucha incertidumbre, yo creo que tenemos mucho desconocimiento al respecto. En general, prácticamente todos los estudios que hay de competitividad, por ejemplo, y cuando se habla de temas de transparencia, de corrupción, etcétera, el Poder Judicial no sale bien librado. Y creo que ese es un problema que tenemos allí. Con este mecanismo se busca mejorar eso, pero tampoco es garantía de nada. ¿Por qué? Porque es un tema un poco más interno, digamos. Sí. ¿No? Entonces creo que esta depreciación cambiaria, que tampoco es tan terrible, creo que es resultado de esa especulación. Y también se habla incluso de presiones de grupos políticos, ¿no? No solamente son los mercados globales, sino también los grupos económicos con intereses políticos que presionan el peso. Y es que qué duda cabe que en una economía globalizada, pues estos fenómenos se dan, maestro. Es común, digamos, pero tampoco decía es tan terrible porque sí se hablaba un poco del superpeso, ¿no? Y eso significaba entonces que en términos de precios relativos, nuestros productos que exportamos pierden competitividad. Sí. Entonces una depreciación por ese lado. Incluso quienes envían remesas, que son, ¿no? Ahora tienen que enviar un 30% más de lo que enviaba para que alcance a las familias a las que se las envían, ¿no? Entonces, una depreciación tiene un efecto positivo, benéfico, digamos, en términos relativos. Sí. Pero, por otra parte, sí es muy importante destacar, creo, el tema de la inflación es un fenómeno esencialmente, me parece a mí, de transmisión internacional. O sea, los apoyos que hubo en Estados Unidos y en muchos países desarrollados durante la pandemia provocó un exceso de demanda. Todos los apoyos, la familia los guardó mientras veían qué pasaba con la pandemia. Sí. Una vez que llegaron las vacunas, mejoraron los procedimientos médicos, dijeron, bueno, creo que la cosa está controlada, empezaron a gastar y eso empezó a presionar los precios al alza. Entonces, insumos importados, que México tiene muchísimos, bienes finales, etcétera, los comprábamos a un precio más alto.
la guerra de Rusia con Ucrania, otro factor, ahora recientemente los problemas climáticos en el sector agropecuario. Es decir, se juntó todo. Etcétera. Pero el tipo de cambio, cuando estaba bajo, ayudó a no presionar al alza la inflación. Fue un mecanismo que, si hubiéramos tenido depreciaciones antes, habrían provocado una inflación mayor. Entonces, hasta ese momento, cuando el tipo de cambio estuvo entre 16 y 17 pesos, fue un factor a favor del control de la inflación que se unió a la política estricta que ha manejado Banco de México. Muy bien. Mauricio, como empresario, ¿cómo termina este sexenio? Pues mira, como te comentaba, yo creo que finalmente sí vivimos una atipicidad en el tema empresarial, pero en los niveles macroeconómicos concuerdo con el tema de Pablo. Yo creo que estamos en una estabilidad macroeconómica, lo cual va a permitir una buena transición de la nueva entrada del gobierno, y habrá que ver puntos bien específicos, ¿no? Vamos a ver cómo terminamos en este año, como te comentaba, en los niveles de inflación. Parece que está controlada. No es lo ideal, un 4.58, más o menos es lo que estamos ahorita percibiendo. Esperemos que esto se mantenga una tendencia hacia la baja y que próximamente Banco de México ya también nos dé buenas noticias respecto, te comentaba, ¿no? a los niveles de las tasas de referencia para poder finalmente ser asequibles los financiamientos de las empresas. Hay que apostarle mucho ahorita en el tema de innovación y tecnología, sobre todo por lo que se viene y esas oportunidades que están a la vista de todos, pero que finalmente creo que tenemos que sentar bases para poderlas aprovechar, Enrique. Mauricio, ¿cuáles tendrían que ser las prioridades de la futura administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Mira, yo creo que es bien importante ahorita el tema, comentábamos del nearshoring, ¿no? Lo escuchamos diario. La relocalización de las empresas. Hay que apostarle mucho la inversión en infraestructura, pero te hablo de una inversión en toda la región de la República Mexicana. O sea, tenemos que dar tiros de presión respecto a esta inversión, tiene que ser certera para que pueda complementar las partes de que volvamos a ser atractores de inversión y competitivos para los mercados extranjeros. Tenemos que apostarle a las pymes, tiene que haber una agenda política importante para las pymes, te lo digo yo, y lo repito mucho porque comentamos, es 96% de que sostiene la economía. Apostarle a la innovación y tecnología, desde luego. La parte de la seguridad, no puede haber crecimiento económico si no hay seguridad. Eso también tiene que ser algo que se tiene que atacar de ya y cambiar completamente la política que ha venido siendo. Certeza jurídica, fundamental. Sin certeza jurídica no nos volvemos atractores de inversión. Pablo, ¿tú qué opinas de esto? Yo estoy ¿Te parece que son como las condiciones sine qua non para la marcha de la economía? Estoy completamente de acuerdo con esto. Yo solamente agregaría un factor que los gobiernos ignoran sistemáticamente, aunque en el discurso es importante, y que tiene que ver con la formación de capital humano. La formación de capital humano es el boleto de entrada a todo lo que queramos, a la democracia, a la innovación, a un mejor nivel de bienestar en general, a la justicia, etcétera. Y para eso se requiere orientar el gasto público, yo diría, de manera sustancial, radical, hacia la educación de calidad y con cobertura completa, y al sistema de salud. El sistema de salud también ha representado un problema. La pandemia nos puso frente al espejo desnudos y encontramos que el sistema de salud era terrible y no ha habido avances significativos en esto, sobre todo porque tenemos una población con una alta proporción de enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos problemas de gente que tiene cáncer y que incurre en gastos que le llaman catastróficos. Entonces, el sistema de salud debe garantizar todo esto porque una población sana y educada es la base del desarrollo económico. Si no invertimos en eso, no podremos dar un salto importante que México necesita. Mauricio, ahora mismo cuando se habla de problemas, se habla de áreas de oportunidad. ¿Estás de acuerdo con ello? Desde luego. Tenemos muchas áreas de oportunidad, Enrique, y habrá que aprovecharlas. Coincido completamente con Pablo, ya el tiempo es un poquito corto. Energías también, el tema de energías tenemos que apostarle. Hay una gran oportunidad, ahí viene una revisión del TEMEC en el 2026 y creo que tenemos que estarnos preparando. Y te lo digo desde la perspectiva económica, por aquella gran área de oportunidad que nos presenta la localización de nuestro país y todo lo que podemos ofertar como atractores de aquellas inversiones. Entonces, desde luego que sí, las oportunidades están en la mesa, pero hay que sustentarlas y hay que generar fundamentos para que esto se pueda dar y no pase de inercia a esto que llamamos relocalización. Es una gran oportunidad el nearshoring, una gran oportunidad. Ahora le vendemos más a Estados Unidos de lo que le vendía a China. Esa es una gran oportunidad porque tenemos 3.270 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, Pablo. El nearshoring es, como dice el nuevo Cantarell, pero tenemos que aprovecharlo tomando decisiones asertivas. El tema del capital humano, repito, es esencial. La seguridad, la infraestructura, todas son condiciones necesarias, básicas, mínimas, para que todo esto pueda ocurrir.
Lo peor que nos puede pasar es que nos convirtamos o que sigamos siendo maquiladores ahora de productos más sofisticados tecnológicamente, pero que sigamos importando todas las partes clave. En este proceso, efectivamente, las empresas pequeñas y medianas tienen un papel fundamental como proveedores de estas grandes cadenas globales. O sea, los sectores más desarrollados, más avanzados tecnológicamente son, aceptémoslo, son empresas globales y son empresas transnacionales. Y no vamos a crear una empresa mexicana para competir con ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues adherirnos a estas cadenas globales de valor, siendo más competitivos, estar mejor preparados. Y luego a veces pensamos en la calificación de los trabajadores, pero también tenemos que pensar en la educación de los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, que en muchos casos son empresas familiares, etcétera, para que poder tener una visión más clara de cómo aprovechar esta oportunidad que se nos está dando, pues precisamente a raíz de la pandemia y todos los problemas que provocó ese trastocamiento del funcionamiento, que ya desde la gran recesión de 2008-2009 ya había venido, ya estaba tocado, digamos, ya era necesario cambio. Habrá que pensar en plan A, plan B con respecto a quien ocupe la Casa Blanca en los próximos años. Desde luego, ese es uno de los temas importantes también que tenemos que traer en el radar. Noviembre vienen las elecciones y sin duda alguna eso va a marcar también un antes y un después sobre la relación con Estados Unidos. Hoy día somos el exportador, el primer exportador con Estados Unidos, el 15% de las exportaciones van de México a Estados Unidos, somos el principal socio comercial. Entonces, desde luego que ese cambio de gobierno va a tener incidencia con las políticas también económicas aquí en México. Por eso te decía que la revisión en 2026 también pues generará ahí un entorno macroeconómico de ciertas presiones también para el tema del peso y los mercados financieros. Entonces no podemos dejarlo fuera del radar. Son años interesantes los que vienen y como bien comentamos, hay que prepararnos, hay que estar listos, pero sobre todo, bueno, aprovechar la oportunidad de la mejor manera. Y hablando de preparar, Pablo, pues prepararse también para la renegociación del TEMEC. Sí, yo creo que allí hay una serie de factores donde hay conflicto, digamos, usualmente, ¿no? El tema de la migración, ahora se agrega más el tema del agua, el tema de la colaboración con ciertos gobiernos, digamos, hay una serie de factores allí que están siempre en el aire, pero hay un aspecto que sí no debemos olvidar y es que durante estos últimos 35 años, digamos, desde que México ingresa a la OMC, después con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se da un proceso cada vez más profundo de integración vertical de los procesos productivos. Entonces, aunque pueda haber, digamos, presiones para tener ciertas ventajas, etcétera, lo que está determinando la relación económica México-Estados Unidos es el proceso productivo. Y allí Estados Unidos todavía tiene la conveniencia de estar colaborando estrechamente con México. Nuestras ventajas comparativas tenemos que mejorarlas en términos de lo que se comentaba antes, ¿no? La infraestructura, la educación, etcétera. Pero no, esa relación no se va a romper. Yo creo que la frontera que tenemos con Estados Unidos, la cercanía que tenemos con Estados Unidos, tenemos que aprovecharla, por lo menos en la parte económica. En la parte política hay presiones de otro tipo, ¿no? Que hemos estado con ellas desde siempre. Pero en la parte económica hay que aprovecharla mejor para poder integrarnos, pues, otra vez a estas cadenas globales. Pensando eso, habría que buscar nuevos mercados, nuevos nichos de mercado, no solamente enfocarnos, por más que tengamos estos 3.260 kilómetros de frontera común con Estados Unidos, buscar alternativas en Asia, en Europa, tal. Desde luego que sí. Ayer cerramos nosotros el mes del comercio internacional y tuvimos la visita de 6 embajadores de diferentes países, en donde finalmente también al PYME, aquel que ya está exportando a Estados Unidos hoy, pues pueda abrir también el horizonte a otros mercados. Yo creo que hay oportunidad en otros mercados importantes también para poder generar exportaciones y traer riqueza aquí a México, pero finalmente tenemos que volver a lo mismo. La preparación, la capacitación y certificación de las empresas, de las pymes sobre todo, es fundamental para que esto se logre dar. Estuvimos en el puerto de Veracruz, Enrique, te comento, y también el tema de los procesos aduanales tienen que eficientarse de manera importante, ¿no? Hay toda una logística para poder importar y exportar bienes y servicios, y sí necesitamos también eficientar mucho el proceso de los trámites que se generan también a través de las empresas. Exactamente, la tramitología tiene que ser un punto clave también para volvernos fuertes en otros mercados que están ahí también. Ya cerca del final de este espacio de análisis y reflexión que es Reto 2024, les pediría conclusiones, si me ayudan ustedes a ir cerrando este tema. ¿Cuáles serían las conclusiones? Digo, es un tema abierto, por supuesto, no puede uno tener una opinión definitiva sobre el asunto porque la propia economía es muy dinámica, pero ¿cuáles serían las conclusiones acerca de qué puede pasar, cómo estamos y qué puede pasar, Pablo? Bueno, yo creo que, en resumen, este gobierno y el que sigue mantienen un modelo de crecimiento, decía, de economía abierta y de mercado. Creo que eso no va a modificarse, aun cuando el Estado está tomando mayor participación en algunos rubros muy cuestionables, ¿no? Por ejemplo, tener una aerolínea, yo creo que es algo bastante cuestionable. Hay otras áreas urgentes que se deben atender.
Pero, por otra parte, yo creo que en este gobierno que sigue, yo creo que hay más oportunidades porque una parte significativa, me parece, de esa discusión política, yo creo que ya quedó atrás, ¿no? Creo que aún cuando va a haber modificaciones, etcétera, creo que ya se acepta de cierta manera esta manera de hacer el gobierno, caracterizada por una mayor preocupación social. Creo que eso era necesario, decía yo, focalizada. No podemos financiar todos los problemas que tenemos así de manera directa y en efectivo, digámoslo así. Pero creo que sí hay otra serie de factores que ya comentábamos antes en los que se tiene que trabajar. Y yo, mi perspectiva es que este gobierno de Claudia Sheinbaum va a abordar varios de estos pendientes que tenemos y en ese sentido pues podrá colaborar, aprovechar esas oportunidades como el nearshoring, la entrada de remesas que por otros factores que tampoco muy deseables tenemos en el país y los flujos de inversión que vamos a seguir teniendo por ese diferencial de tasa de interés que tenemos entre México y Estados Unidos. Muy bien, bueno. Pablo, Mauricio. Desde luego, Enrique, pues yo creo que veo una oportunidad importante y mi conclusión sería, hay que volverle a apostar a la promoción internacional de México, en lo turístico, en lo industrial. Tenemos que volver a ponernos en el aparador a nivel internacional. Yo creo que debemos de también apostarle a la parte de la innovación y la tecnología, desde luego, para que podamos volver a ser competitivos, a ser fuertes nuestras empresas. Pymes fuertes, economía fuerte. Yo veo esa conclusión y tendríamos que apostarle. Hemos pedido una agenda específica para el tema de las pymes, Enrique, para que de alguna manera aprovechemos al 100% esta llamada relocalización y no solamente pase por inercia. Tenemos todo como país para poder lograrlo. Pues no me queda más que agradecer la inteligente intervención de nuestros invitados, el maestro Pablo Mejía, de Mauricio Masud, empresario y representante de los mismos. Gracias a ambos por ayudarnos a entender un fenómeno complicado de suyo, que es el fenómeno de la economía y las finanzas. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos, me despido y como siempre en nombre de todos mis compañeras de este equipo de trabajo, invitándole a ver la siguiente visión de Reto 2024. Soy Enrique Lascano, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta la próxima.